En esta segunda parte de enzimas en los alimentos vamos a ver ahora un nuevo grupo de enzimas que no son específicas para los carbohidratos, sino que son específicas para las proteínas. Dentro de estas enzimas llamadas proteasas vamos a tener la papaína y la bromelina, que la papaína se obtiene o se encuentra en el látex de la papaya y la bromelina se encuentra tanto en el fruto de la piña como en el resto de la planta. Sin embargo, casi siempre se va a obtener del fruto, ¿verdad? Lo que es la presentación de la bromelina en forma comercial. Caso de la papaína, que es la primera que vamos a ver. La papaína es un tipo de enzima que se obtiene del látex de la papaya y que es, ya eso lo acabamos de decir, y que es estable en un rango de pH que va del 6,5 al 7,8. Es una proteína relativamente pequeña en tamaño. ¿Por qué decimos que es pequeña? En el caso de la papaína, porque el tamaño de esta no es tan grande como otras. El tamaño de esta sería de 21 kilodalton. Recordemos que hay otras mucho más grandes, ¿verdad? Hasta de 300.000 kilodalton o más. Y además esta se desnaturaliza a temperaturas mayores a los 37 grados. Entonces veamos que es bastante sensible a la temperatura. En el caso de la bromelina, que es la de la piña, en el caso de la bromelina, el rango de estabilidad de pH para estas va de 5 a 8. En este caso, tanto de la papaína como de la bromelina, ellas, al ser tipos de proteínas, tipos proteasas, ellas actúan sobre lo que es el tejido del colágeno y la elastina, de los músculos de los tejidos animales comestibles. Entonces, se pueden utilizar en el caso de las carnes, que es un tejido muscular comestible, para el ablandamiento de los tejidos, de lo que es el ablandamiento del colágeno que pueda estar presente y la elastina que pueda estar presente dentro de estos tejidos. Y además, pueden ser utilizadas en el caso del aclaramiento de la cerveza. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un tipo de cerveza que puede tener ciertas partículas por ahí que se encuentren presentes. En el caso de la cerveza, nosotros utilizaríamos este tipo de proteasas para venir y romper estas, para que no hayan problemas de enturbiamiento, sino que esta se pueda aclarar, ¿verdad? Otra de las cosas que no hemos dicho sobre este tipo de proteasas es que este tipo de proteasas son importantes en el caso de los métodos de cocinar más bien. ¿Y por qué en el caso de estos métodos de cocinar? Porque, por ejemplo, enzimas como la bromelina pueden actuar tanto sobre las carnes como también pueden actuar sobre lo que es la gelatina. Entonces, si nosotros venimos y hacemos postres de gelatina hechos con piña y que la piña no está escaldada, o sea, no la hemos cocinado sobre una temperatura de escaldado, esta enzima puede estar activa y puede hacer que ciertos postres o ciertos alimentos que llevan gelatina, el papel que juega la gelatina como un formador de geles no se vea, ¿verdad?, dentro de este plato y dar unos problemas al momento de gelificar. Otro tipo de enzimas tipo proteasa son la pepsina y la quimosina. En el caso de esta pepsina y la quimosina, bueno, ellas se encuentran, en el caso de la pepsina, se encuentra en el estómago de los cerdos. En el caso de la quimosina, se puede encontrar en lo que es el cuarto estómago de los becerros, de los cabritos, y de los corderos o de todos estos animales que no han dejado de consumir leche, ¿verdad? O que no han sido, que todavía consumen leche de la vaca, en el caso de ellos. Estas enzimas son específicas igual para proteínas. En el caso de la pepsina, es una enzima que se activa con el ácido estomacal. Tiene un punto isoeléctrico que va cercano a 1 y ella se activa a un pH bastante ácido. Bueno, eso es bastante obvio porque se encuentra en el estómago, en este caso de los cerdos. Tiene una actividad, ¿verdad? O su actividad es mayor a un pH de 1,8. O sea, con bastante acidez. Es igual relativamente pequeña, tiene un peso molecular que anda por ahí los 35.000 Dalton y es utilizada en el caso de los humanos, ¿verdad? O en el caso de las formulaciones industriales que tiene, es utilizada para mejorar la digestión en los seres humanos. En el caso de la quimosina, esta quimosina se utiliza sobre todo para la fabricación de quesos. ¿Y por qué se utiliza para la fabricación de quesos? Porque se toma la leche, ¿verdad? Lo que es la leche, recordemos, o más adelante, más bien, vamos a ver que en la leche se encuentran un montón de caseínas que están en suspensión.
De esas caseínas existen las caseínas alfa, las beta, pero también existen las caseínas kappa. Y nosotros más adelante vamos a ver que estas caseínas kappa tienen dentro de su estructura varios aminoácidos, que dos de ellos, entre el aminoácido 105 y el aminoácido 106, se encuentra que el 105 podríamos decir que es la fenilalanina y el 106 es la metionina. Entonces, esta quimosina podría venir romper este enlace 105 a 106 y hacer que la caseína kappa cambie su estructura y este sistema ya no siga, más bien este sistema de tipo caseína se desestabilice y ahí es donde se da la precipitación de todas esas caseínas con las que podemos obtener el queso, ¿verdad? Esa es una de las funciones más importantes que tiene esta quimosina. Además, esta quimosina tiene un punto eléctrico de 4.5 y la temperatura de estabilidad para estas anda entre los 37 y 43 grados Celsius. Otras que no hemos visto, que no aparecen aquí, pero únicamente aparecen mencionadas, son las catepsinas, que las vemos aquí abajo. Estas catepsinas que tienen se utilizan sobre todo en lo que es el ablandamiento de la carne luego del rigor mortis. Más adelante vamos a ver que el tejido muscular, una vez que se da el sacrificio del animal por varios cambios metabólicos que hay por ahí, la carne puede volverse dura, que es lo que le llamamos el rigor mortis. Esta carne dura, ¿verdad? O este tejido que se encuentra duro, se puede ablandar de manera natural por este tipo de enzimas, obviamente para mejorar su digestibilidad y su presentación y que obviamente esta se pueda vender al público, ¿verdad? Posteriormente al consumidor. Otro tipo de enzimas, además de las proteasas y de las carbohidrasas que vimos en el video anterior, va a ser las lipasas. Estas lipasas actúan sobre lo que es en este caso vemos aquí representado, actúan sobre lo que es los triacilglicéridos, utilizan los triacilglicéridos como sustrato. A través de una reacción de hidrólisis, causaríamos la ruptura de estos enlaces para la liberación de cada uno de estos ácidos grasos libres y además del glicerol. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las funciones de las lipasas? Prácticamente eso, tomar un triacilglicérido, hidrolizarlo, ya sea para venir y tomar, veamos que este inicialmente está entero, como a triacilglicérido. Si logramos hidrolizar, o sea, romper apenas vamos a formar en este caso, formaríamos lo que es un diacilglicérido, ¿verdad? Donde apenas nos quedan dos. Si nosotros ya rompemos dos, nos quedaría este resto de estructura, que sería un monoacilglicérido. Entonces, este tipo de lipasas nos serviría a nosotros para tanto obtener ácidos grasos libres como glicerol, si es que rompimos todas, y además diacilglicéridos y monoacilglicéridos. Estas lipasas se encuentran, por ejemplo, en ciertos alimentos, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero ¿cuál es una de las desventajas que tiene esta lipasa? Que a través de esta lipasa, utilizando agua, nosotros podríamos causar la hidrólisis y la obtención de estos ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres son más susceptibles a la reactividad. Vean que, por ejemplo, más adelante, bueno, ya hemos visto en el capítulo de las grasas, que varios de estos grupos R pueden ser insaturados, o sea, pueden tener dobles enlaces. Y al tener estos dobles enlaces, estos sitios pueden quedar más propensos o más disponibles para que se dé otro tipo de reacción enzimática que se llama, que más adelante la vamos a ver en el siguiente video, que se llama la acción de la lipoxigenasa, que nos puede causar a nosotros problemas de rancidez. ¿Qué es una de las características que tienen estas lipasas? Que para que estas lipasas funcionen, se necesita que haya presencia tanto de grasa, o sea, una fase grasa, pero además se necesita agua. Entonces, se necesita que haya presencia de una fase grasa. Vamos a representarla mejor aquí en color rojo, esta fase grasa, y una fase agua. O sea, que la fase agua y la fase grasa estén en contacto. Digámoslo así, en este sitio. Sería donde la actividad de la lipasa sería mayor. Se necesita una interfaz aceite-agua porque el sitio activo de la región, el sitio activo de la enzima de la enzima lipasa debe estar expuesto a la región hidrofóbica, pero debe tener acceso a esta fase de agua. Entonces, esa relación de qué tanta la fase
de este caso aceite y la fase agua estén en contacto, nos va a determinar a nosotros la actividad de esta lipasa, ¿verdad? Dentro de la reacción, el agua lo que vendría a ser es un sustrato, ¿verdad? Vendría a servir como sustrato para lo que es la hidrólisis y para la liberación de todos estos ácidos grasos. Simplemente es una hidrólisis, ¿verdad? Causada por esta lipasa. ¿Para qué se utiliza muchas veces esa lipasa? Bueno, esa lipasa también tenemos que verla, que se puede utilizar para reacciones de interesterificación, que vamos a repasar rápidamente qué era eso. Era tomar estos que están aquí, por ejemplo, dos ácidos grasos, y venir a intercambiar para obtener, primero romper, después volver a armar, eso ya lo habíamos visto en el capítulo de las grasas, para obtener nuevos tipos de triglicéridos que tengan funcionalidades o propiedades funcionales y propiedades nutricionales diferentes. Y además, algo que también es importante es que estas lipasas pueden ser o específicas para un tipo de ácido graso, o sea, que no sea todos los ácidos grasos los que ataquen, sino que solamente haya lipasas que actúen sobre un tipo de ácido graso, o sea, por ejemplo, de 18 carbonos y una insaturación, o de 16 carbonos y 0 insaturaciones. Entonces puede que sea muy específica para un tipo de ácido graso, que en ese caso estaríamos hablando de quimioespecificidad, o que sea específica con una posición, o sea, o la 1, o la 2, o la 3, que en ese caso estaríamos hablando de regioespecificidad. ¿Dónde se encuentran estas lipasas? Se pueden encontrar, por ejemplo, en la leche, que sería una lipasa animal. Este tipo de lipasas pueden causar rancidez en la leche, pueden tomar esa grasa de la leche y liberar esos ácidos grasos que muchas veces son ácido butírico. Entonces ahí es donde ese ácido butírico llega, empieza a volatilizarse porque es un ácido de una cadena muy pequeña y nos da a nosotros ese montón de aroma, ¿verdad? O ese montón de olor, más bien en este caso, de la leche cuando está rancia. Y otro tipo de estas lipasas serían las lipasas vegetales. ¿Dónde se encontrarían estas lipasas vegetales? Por ejemplo, en los aceites. Cuando agarramos un tipo de aceite y lo prensamos, vamos a obtener estos tipos de aceites vegetales. Que eso lo que hace a nosotros es aumentarnos la calidad, aumentarnos la cantidad de ácidos grasos libres que puedan haber en esos vegetales, en esos aceites, perdón, ese extracto de aceites vegetales, y eso nos aumentaría lo que es el índice de acidez del ácido, ¿verdad? Obviamente, cuántos ácidos quedaron libres a partir de esa grasa.